Mera, Puerto Rico, preparen los sentidos porque lo que vamos a hablar hoy no es cualquier cosa, es el desmantelamiento en vivo de cómo nos quieren pasar gato por liebre en la cara. Estamos viendo a la bruja mayor, Roxana Soto Aguillú, tratando de hacer un truco de magia legislativo para que tú, que estás en la calle sudando la gota gorda, creas que el poder absoluto del PNP es legal porque alguien en el 1986 lo dijo. Ella se para ahí con esa soberbia que le chorrea por los poros, no para defender el bienestar del pueblo, sino para blindar a los suyos, para que nadie toque a Francisco Domenech y para que Jennifer González siga mandando como si esto fuera una monarquía. Es la táctica vieja de La Palma, cuando se ven acorralados, cuando el pueblo empieza a fiscalizar de verdad, sacan un papel amarillento de hace 40 años para decir que el tumbe está bendecido por la ley. Abran bien los ojos, porque mientras ella grita y gesticula, lo que está haciendo es protegiendo el sistema que nos tiene estancados. La primera orden ejecutiva en Puerto Rico para crear el cargo de secretario a la gobernación. ¿Por qué? Porque la señora Sila María Calderón era su ayudante especial. Y el gobernador de Puerto Rico necesitaba ampliar. Señor presidente, voy a pedir, señor presidente, por favor, detengan el reloj. Y cuando haya silencio, denme la palabra entonces para hablarle al pueblo de Puerto Rico. Bueno, recordamos a los compañeros. La compañera está usando el uso de la palabra, los asesores, que tienen su rol. Obviamente tienen las esquinas o son de mujeres ilustres para entonces atender. Mira, chequéate este momento exacto, porque aquí es donde se le ve toda la costura al libreto de La Palma. Roxana Soto, la bruja mayor, siente que le están perdiendo el respeto y rápido activa el modo de víctima profesional. ¿Vieron cómo levantó la mano y mandó a parar el reloj? Señor presidente, por favor, detengan el reloj. Dice con una voz que parece que se le va a quebrar, como si estuviera sufriendo por Puerto Rico cuando en verdad sufre porque no la dejan mentir tranquila. Ella exige silencio, como si el Capitolio fuera su marquesina. Y el que preside, ya sea Ríos o el que esté calentando esa silla, le corre la máquina al segundo. Pero espérate. Vamos a hablar claro de la hipocresía. Si fuera Eliezer Molina o Luis Javier Hernández pidiendo un punto de orden o queriendo hablar por el pueblo, les apagan el micrófono y los mandan a callar con odio. A los nuestros les dicen que no ha lugar o les tiran la seguridad encima, pero a la bruja, a ella le dan todas las garantías del mundo. El presidente le dice, compañera, proceda. Con una delicadeza que da náuseas. Es la doble vara del PNP. Para los amigos de la casa, el reloj se detiene y se hace el silencio. Para los que vienen a fiscalizar el tumbe, el tiempo siempre se acaba y el mazo cae con fuerza. Así es como mantienen el circo montado, dándole oxígeno a los que mienten y asfixiando a los que de verdad traen la verdad. Compañera, proceda. Gracias, señor presidente. Como le estaba explicando al pueblo de Puerto Rico, bajo la administración de Rafael Hernández Colón, se crea la Orden Ejecutiva 4669 el 6 de mayo de 1986 para delegarle mayores responsabilidades al ayudante especial de entonces, que era Sila María Calderón, posteriormente quien se convirtió en gobernadora de Puerto Rico. Así que jurídicamente, desde el 1986, damas y caballeros en sus hogares, nunca se ha impugnado la constitucionalidad de los poderes que se les reconoce a un secretario de la gobernación por parte de un gobernador. En segundo lugar, hasta el día de hoy, de la administración de Jennifer González, no existe un solo pleito, ni en el Tribunal Federal, ni en el Tribunal Estatal, impugnando la constitucionalidad de la orden ejecutiva que le delega poderes específicos de administración pública dentro de la rama del Poder Ejecutivo al licenciado Francisco Domenech. De igual forma, también no he escuchado a ninguno de las oposiciones al Partido Nuevo Progresista expresar
que han hecho alguna querella que haya procedido en un planteamiento bajo la ley de la Oficina de Ética Gubernamental. Por lo tanto, lo que escucho son bravuconerías, demasiada testosterona gritando en un hemiciclo, sin llevar absolutamente nada de sustancia a lo que es el eje de lo que mañana vamos a atender. Todos los senadores y senadoras estamos llamados a servirle al pueblo de Puerto Rico. Si el presidente del Senado convoca una comisión total, es nuestra responsabilidad estar preparados en sustancia, no en superficialidad. Porque escuchando al Partido Popular, escuchando a la minoría independiente, claramente usted en su casa puede entender que hay animosidad personal, que hay animosidad política y que quieren utilizar un mecanismo legítimo de trabajo del Senado de Puerto Rico para hacer lo que no procede en derecho, que es un acto de residenciamiento. Porque el secretario de la Gobernación no está sujeto a la jurisdicción del Senado para ser removido. Eso es autoridad plenaria de la gobernadora de Puerto Rico y la única gobernadora de Puerto Rico se llama Jennifer González Colón. Vamos a estar claros en eso. Mira, corillo, miren la audacia de esta mujer. Dice que escuchó al Partido Popular y a la minoría independiente. Pero lo que hizo fue ignorarlos con una arrogancia que apesta. Ella se llena la boca hablando de testosterona y de que no hay sustancia en lo que dicen. Pero cuando Luis Javier o Eliezer traen los papeles del tumbe en la mano, ahí sí que le da amnesia selectiva. Se cree que por sentarse a oír sin escuchar de verdad ya cumplió. No, Roxana. Escuchar no es burlarse de las denuncias de ética ni esconderse detrás de tecnicismos del 86. A ellos les cortan el audio y les niegan el turno, pero a ti te ponen la alfombra roja para que sigas con tu libreto de La Palma. ¿Qué clase de teatro montan en nuestra cara? Mañana que se hagan todas las preguntas que quieran. Y dejé claro lo siguiente antes de consumir mi último minuto. Creo que nos quedamos cortos cuando se llegó a aprobar por mayoría, porque yo no estuve presente en la petición de celebrar la comisión total contra el secretario de la Gobernación, porque me parece que debieron haber citado bajo juramento para que compareciera el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, la inspectora general de Puerto Rico de la Oficina de Inspectores, porque tiene jurisdicción sobre la materia de lo que ya se adelantó en las redes sociales que se quiere discutir. Y ahora entonces voy a hablar de temas más importantes. Hemos radicado la semana pasada el proyecto 1145 de nuestra autoría para derogar la Ley 54 sobre intervención y prevención de violencia doméstica, sometiendo una nueva. Hemos presentado el proyecto 967, que tiene el propósito de establecer el marco jurídico claro de que primero tenemos que establecer filiación del nacido para que se pueda reclamar alimentos para el nacituros. Hemos radicado el proyecto 951 de nuestra autoría para darle equidad a los casos de más de 97,000 casos que tenemos de alimentos en Puerto Rico ante ASUME, para que la retroactividad de las rebajas de pensiones alimentarias sean igual que cuando las personas piden aumentos de pensiones alimentarias y se nos aplica el retroactivo también a los padres y madres alimentantes. Y último y no menos importante, aprobamos también, o mejor dicho, presentamos el proyecto 1067, que es el registro digital único de personas desaparecidas en Puerto Rico desde el 2001 hasta el presente, para poder ser una red de apoyo para todas las edades de Puerto Rico y poder contribuir al esclarecimiento o el paradero de las personas desaparecidas. Esas son mis expresiones, señor presidente. ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo pide que detengan el reloj como si fuera la dueña del tiempo y del país? El puente que tenemos aquí es una radiografía clara de la desesperación. Roxana Soto Aguillú se remonta a la administración de Rafael Hernández Colón para justificar por qué hoy el secretario de la Gobernación tiene poderes que nadie puede cuestionar. Ella menciona a Sila María Calderón como si el hecho de que alguien lo hiciera antes fuera un cheque en blanco para que ellos sigan operando en la oscuridad. Lo que ella no te dice es que en el 86 no teníamos la crisis de confianza que tenemos hoy. Ella usa la historia no para educar, sino para confundir, tratando de pintar a la oposición como gente que solo tiene testosterona y que hace bravuconerías. La realidad es otra.
La realidad es que el pueblo está harto de que los secretarios de la gobernación se escondan detrás de órdenes ejecutivas para repartir el bacalao por debajo de la mesa sin que el Senado pueda decir ni pío. Esta es la verdadera brujería política, Corillo. Vamos a hablar de cómo Roxana Soto trata de validar el poder absoluto de Jennifer González. Ella dice que solo la gobernadora tiene autoridad plenaria para remover a su secretario. Claro, porque Jennifer es la jefa de la orquesta y Roxana es la que toca el violín para que la música suene bonita mientras el barco se hunde. Ella ataca a la minoría independiente y al Partido Popular diciendo que lo que traen no tiene sustancia, cuando la verdadera falta de sustancia es pretender que una ley vieja es más importante que la transparencia que el país exige a gritos en el 2026. Ella se siente cómoda en ese hemiciclo porque sabe que tiene la protección de los de arriba, de Rivera Schatz y de todo el corillo que se cree dueño de la verdad. Pero fíjense bien en el detalle de cómo ella intenta limpiar su imagen al final. Después de defender el blindaje de Francisco Domenech, nos tira una lista de proyectos como si fuera una lista de compras para el supermercado. Nos habla de la Ley 54, de los desaparecidos, de las pensiones de Asume. ¿Saben por qué lo hace? Porque necesita que tú te conmuevas con esos temas sensibles para que te olvides de que acaba de defender el mecanismo que permite que los favores políticos sigan fluyendo sin control. Es un descaro total pararse allí a hablar de los desaparecidos cuando el sistema de justicia que ella defiende no puede ni procesar las huellas de un crimen. Es una falta de respeto hablar de equidad en las pensiones alimentarias mientras el PNP sigue permitiendo que los amigos de la casa se lleven los contratos de millones mientras el trabajador promedio no tiene ni para pagar la luz que no hay. Ella usa esos proyectos como una cortina de humo, como el humo que sale de su caldero para que no veas que por detrás le están robando el futuro a tus hijos. Vamos a hablar de la soberbia. Esa forma de mirar por encima del hombro a los que traen planteamientos legítimos. Ella dice que no se ha impugnado la constitucionalidad, pero por favor, si ellos mismos son los que controlan los tribunales, es fácil decir que algo es constitucional cuando tú mismo pones a los jueces que van a leer la ley. Esa es la trampa perfecta. Roxana Soto Aguillú no es una senadora que busca el balance de poderes, es una guardiana del sistema de La Palma que se asegura de que nadie entre al cuarto donde se deciden las cosas de verdad. Miren el lenguaje que usa: bravuconerías. Para ella, pedir rendición de cuentas es ser un bravucón. Para ella, cuestionar el poder excesivo de la rama ejecutiva es una falta de sustancia. Lo que pasa es que, para el PNP, la única sustancia que importa es la que se queda en sus cuentas de campaña. Ella pide silencio para hablarle al pueblo, pero el pueblo no quiere escuchar sus cuentos de 1986. El pueblo quiere saber por qué hoy no hay medicinas, por qué hoy las escuelas se caen y por qué hoy el secretario de la gobernación tiene más poder que el propio Senado electo por la gente. Y así nos quieren llevar de mentira en mentira, de orden ejecutiva en orden ejecutiva. Ella termina su ráfaga de proyectos legislativos como si fuera la salvadora de Puerto Rico. Proyecto 1145, Proyecto 967, números y más números que no significan nada si la base del gobierno está podrida por la falta de transparencia. Ella dice que estamos llamados a servirle al pueblo, pero su servicio parece ser más para la gobernadora y para el secretario Francisco Domenech que para la gente de a pie. La realidad es que el análisis de este video nos deja claro que La Palma está asustada. Si no estuvieran asustados, no tendrían que enviar a su bruja mayor a gritar leyes viejas para defender puestos cuestionables. El pueblo está despertando y ya no se chupa el dedo con esas historias de Sila María Calderón. Queremos fiscalización real, queremos que el Senado tenga garras y queremos que se acabe el secreto
secretario de Estado en la fortaleza. Roxana Soto puede pedir que detengan el reloj, pero el tiempo del pueblo ya empezó a correr y no se va a detener por más trucos que ella intente hacer en ese hemiciclo. Mera, Puerto Rico, vamos a hablar con la autoridad que da la calle y la verdad que no se puede tapar con un dedo. Lo que acabamos de presenciar en ese hemiciclo no es otra cosa que el canto de cisne de una administración que sabe que se le está acabando el tiempo. Roxana Soto, la bruja mayor, puede intentar detener el reloj 1000 veces, pero el reloj del cambio ya no tiene pausa. El descaro detrás del maquillaje legislativo. Es increíble la audacia de pararse allí a recitar números de proyectos como si fueran versículos sagrados, mientras por detrás le ponen un candado a la transparencia. Miren bien el truco de magia, porque es de manual. Nos tira el proyecto 1145 sobre violencia doméstica para que digamos, ¡ay, qué buena es! Nos menciona el 967 y el 951 sobre pensiones y alimentos, tocando la fibra de nuestras madres y niños. Y para cerrar con broche de oro, nos habla del proyecto 1067 y el registro de personas desaparecidas. ¿Saben lo que es eso? Eso es gaslighting político en su máxima expresión. Ella usa el dolor de Puerto Rico, usa la angustia de las familias que no encuentran a sus seres queridos o de las mujeres que sufren maltrato, para usarlo como un escudo humano contra la fiscalización. Es una bajeza que no tiene nombre. Ella quiere que tú te emociones con esos proyectos para que no preguntes por qué hoy el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, tiene más poder que el propio Senado electo por ti. La sustancia del tumbe. Roxana dice que la oposición no tiene sustancia, pero la única sustancia que le importa a La Palma es la que mantiene viva la maquinaria de contratos y favores de Jennifer González y Tomás Rivera Schatz. Ella llama bravuconerías al reclamo de justicia, porque en su mundo de 1986 el pueblo solo estaba para obedecer órdenes ejecutivas y callarse la boca. Pero se equivocó de siglo y se equivocó de pueblo. Aquel país de Sila María Calderón y Hernández Colón que ella tanto cita para justificar su blindaje ya no existe. Hoy existe un Puerto Rico que ve cómo las escuelas se caen y cómo no hay medicinas, mientras ella pide silencio para defender la impunidad de la fortaleza. La realidad es que el miedo cambió de bando. Si no tuvieran miedo, no enviarían a su pieza más ruidosa a gritar leyes viejas. La bruja mayor se quedó sin escoba porque el viento de la verdad sopló muy fuerte y el PNP se quedó sin excusas. Puerto Rico, quédate pendiente, porque cuando ellos piden que detengan el reloj es porque saben que su hora ya llegó. No vamos a permitir más mentiras envueltas en proyectos de última hora. La fiscalización real no se detiene y nosotros no nos vamos a callar. El bebo real, fuera.